aparente. Famoso, la persona fallece y después pareciera ser que reacciona, en algunos casos se asustan los familiares, pero no lleva mucho tiempo hasta que finalmente... Claro. Son hasta reflejos a veces, ¿verdad? Exactamente. En este caso en particular la historia es muy extraña, porque la mujer llegó al hospital de Pedro Juan con un dolor de cabeza, tenía un fuerte dolor de cabeza, le dieron ahí un paracetamol, volvió a su casa. La cuestión es que su situación comenzó a empeorar, porque ya empezó a tener fiebre, fue de vuelta y a ella le diagnosticaron dengue grave directo a UTI. No llevó mucho tiempo y la señora falleció. Falleció la señora, le dijeron que no resistió. Entonces del hospital la llevaron a la funeraria. Según el yerno, 20 minutos nomás tuvo en la funeraria para los preparativos. Ya le llevaron directamente a la casa para el velatorio. Y dice que había pasado ya como 12 horas aproximadamente y ellos empezaron a sentir cosas raras, que por ejemplo el cuerpo estaba muy caliente, estaba caliente, no tenía la rigidez cadavérica de una persona que fallece, entonces también lagrimeaba, decía, lagrimeaba y por esa razón empezaron a dudar, les llamó la atención. Decía, me acerqué para ver si tenía pulso y me pareció que tenía todavía, pero bastante débil. Entonces le llamamos a los bomberos para que vengan a verificar y decidimos llevarla al hospital. Pero dice que en el hospital tardó porque ya le dieron el certificado de función, acá hay que pedir autorización del fiscal y todo lo demás. Lo cierto es que finalmente ingresó, le hicieron todos los procedimientos y constataron que definitivamente la señora estaba muerta. Es muy extraño el caso. El yerno pide incluso que se haga la autopsia para ver qué fue lo que pasó, porque decía 12 horas y que todavía esté con el cuerpo caliente porque tiene que presentar ya una rigidez cadavérica. Es bastante extraño, decía. Sí. Quizás también hace falta, antes de entregar el cuerpo, una mayor revisión, ¿verdad? Totalmente. A veces demasiado rápido se desprenden ya los hospitales públicos, sobre todo, de las personas que fallecen. Pero sí, entra dentro de la categoría de hecho curioso. ¿No llegó a hablar ni una autoridad? Hablaron, vamos a escucharle primero al yerno y después le voy a comentar lo que decía el forense sobre lo que pudo haber pasado con esta mujer, porque él tiene una explicación técnica, científica, lo que pudo haber ocurrido. Pero escuchen lo que decía el yerno, más o menos relatando lo que había ocurrido con esta señora. Ayer, a las 23:30, a las 23 más o menos, dijeron que le dio un paro cardíaco. Y quedamos esperando y dentro de 20 minutos ya vinieron a dar la noticia que ya había fallecido. Y en menos de 20 minutos, media hora ya estaba, ya le prepararon todo el cuerpo en la funeraria. Muy rápido que yo salí para comprar un saldo acá, cuando volví, ella ya tenía el cuerpo, no estaba más. ¿Le llevaron, le velaron? Sí, le prepararon todo y ya se fueron entregadas a nosotros a las 12:30 de la noche de ayer. Y ahí le estuvimos velando la noche entera. Hoy de mañana le estaban tocando, vimos que estaba todo blanda y extrañamos un poco, ¿verdad? Entre que hoy de tarde le taparon su nariz con algodón y como le pusieron Durepol, ¿verdad?, para poder cerrar su boca. Y empezó a quedar su cabeza todo negro a partir de la tarde. Ya después supuestamente de casi 13 horas y le tocaban su brazo, parecía que estaba así tibio. Y empezamos a tocar su corazón y parecía que daba unos latidos. Bueno, ahí está lo que decía el yerno y vamos a escuchar lo que decía el médico forense, porque él hablaba del tema de muerte aparente, hablaba también de lo que pudo haber ocurrido, específicamente por qué el cuerpo, pasando ya tantas horas de su fallecimiento, todavía estaba caliente y no tenía esa rigidez cadavérica. Tuvimos un caso de supuesto hecho de muerte aparente. Una señora que estaba en terapia intensiva falleció ayer a la noche y desde la fecha de hoy supuestamente los familiares la encontraron con algún signo de vida y le trajeron acá en el hospital regional para su inspección.
se pudo hacer la inspección correspondiente y se determinó que sí, que la paciente estaba en óbito. Desde la fecha de ayer se hizo todo, incluso un electrocardiograma para descartar con la médica de la urgencia, y se sugirió también la posibilidad de hacer una autopsia en la ciudad de Asunción. Se descartó que era una muerte aparente y sí era una muerte real, ¿verdad? Que ya presentaba todos los signos, rigidez, deshidratación, livideces y enfriamiento, que son los signos de una muerte. Y ahora los familiares van a llevarnos más a la casa nuevamente para completar lo del velatorio. Dependiendo de la causa de la muerte, en este caso tengo entendido que fue un dengue grave. Ella estaba con fiebre y eso enlentece el enfriamiento. O sea, el cuerpo se mantiene caliente, por ejemplo, fallece con 40 grados y con el tiempo que nosotros estamos ahora, un clima cálido, eso el enfriamiento es más lento. Entonces por eso ellos dijeron que le tocaban a su mamá y estaba caliente. Y eso por la temperatura del cuerpo y del ambiente, que deja una temperatura elevada. Esa es la explicación del médico forense de que la mujer falleció en un caso de dengue grave y aparentemente tenía cerca de 40 grados más o menos. Entonces, en este tipo de situaciones el cuerpo lleva más tiempo para enfriarse. Eso es la explicación que daba, porque se le hizo electrocardiograma, se hizo prácticamente todos los procedimientos en el hospital y detectaron que ya no tenía ningún tipo de signos de vida. Pero hay situaciones que suelen ocurrir y que la persona, no sé, permanece viva por minutos y luego se confirma su deceso. Este caso en particular es extraño, y también acá la gente dice, habría que ver si es que le pusieron formol, porque si ya le pusieron formol, difícilmente una persona pueda reaccionar todavía, claro, ¿verdad? Pero también ahí está esa duda, porque en 20 minutos que te haga todo el procedimiento en la funeraria, a veces también hay funerarias y funerarias, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Es curioso, da una explicación bastante lógica también el forense con respecto a la temperatura del cuerpo, justamente por la fiebre que se alcanza con el dengue y también por la temperatura atmosférica actual, ¿no? Hay que también entender que, y eso los médicos explican fácilmente, que hay procesos que continúan después del fallecimiento por algunas horas más. Sí, y a ese tipo de situaciones o episodios se le llama muerte aparente. Esa es la denominación que lleva. Pero generalmente es por algunas horas nada más y después ya fallece por completo, por decirlo así. La gente dice que dice que no le formó, no sé, la gente dice por lo visto estaba todavía con vida y el formol le pusieron a medias, dice, no sé. Esas ya son suposiciones. Claro. Porque realmente los que tienen todo el seguimiento son los que estuvieron ahí. Pero no deja de llamar la atención. A ver, una de las justificaciones luego también del velatorio es esperar 24 horas antes de enterrar. Sí. Es una tradición que tiene que ver también con asegurarse del fallecimiento de una persona. Después hay una cantidad de teorías, inclusive las famosas campanillas que se dejaban dentro del cajón en la antigüedad para que toque a alguien que esté adentro, si es que por ahí tenía una muerte aparente. Eso se hacía mucho en los cementerios ingleses en los siglos pasados. Hay toda una historia al respecto. Inclusive es interesante buscar un poco la historia y ver cómo el ser humano fue aprendiendo en qué momento se consuma la muerte real. Inclusive el doctor Víctor Villalba, hoy cuando venga más tarde le podemos hablar del tema, se da un certificado. En los hospitales hay todo un procedimiento hasta que te entregan. Sí. El famoso certificado de defunción. Sin ese no te podés ir. Exacto. Para comenzar. Es todo una documentación del Estado paraguayo. Dice, bueno, tu ser querido falleció, a partir de ahora comienza un procedimiento sucesorio. Tienes que llevar eso al juzgado. No es tan sencillo morirse. Inclusive te voy más todavía. Es caro morirse. Porque hay que pasar por todo un procedimiento también de sepelio. Pero fíjate nomás, me planteo lo siguiente. Imagínate que no morís por completo, por decirlo de alguna manera, pero los médicos tienen que certificar eso, obviamente, exacto, ¿verdad? Pero tiren una teoría. Te llevan a la funeraria
Y ahí te tienen que hacer necesariamente el procedimiento para que esa hora de velatorio pueda aguantar también el cuerpo sin que se descomponga o que sin que pase nada. Y si no moriste bien, te terminan rematando en la funeraria, Claro, más o menos. claro, también con una mala praxis te pueden llegar a generar esa situación. Por eso que es curioso el tema. Este caso vamos a dejarlo ahí en manos de las personas que estuvieron, pero generalizando el tema es interesante ir preguntando hasta legalmente en qué momento se certifica y si los hospitales del interior están entregando toda la documentación o despachan nomás ya la persona fallecida. Durante la epidemia del COVID, la pandemia, hubo muchos casos, inclusive equivocación de entrega de cuerpos. Ah, sí. Porque te acordás que se cerraba todo por el peligro del contagio. Inclusive, ustedes se acordarán que varias empresas funerarias tuvieron problemas porque le dijeron a los parientes tienen 2 horas para hacer todo Sí, y no sí. había velorio. Sí. ¿Se acuerdan? Y ahora Es todo estamos- un tema este. No es un tema muy agradable para el desayuno, pero es una realidad tan humana como parte misma de la vida, ¿no? Siempre Exacto. luego se dice que esto es parte de la vida, la conclusión de la misma. Pero es interesante y hasta les puedo asegurar algo. Este caso de Pedro Juan va a llamar la atención a nivel internacional, porque son cosas que no pasan todos los días. Imagínate vos, Mariano, que estés ahí y se mueva, por ejemplo, una persona que vos conoces. Suele pasar, o si no, también a veces pasa el tema de la... ¿Cómo decirlo? Los familiares, ni nadie quiere creer, ¿verdad? Claro. Que su familiar está Claro. fallecido y de repente le toca o sentís cosas. O sea, hay una persona que siente y se arma de repente un revuelo, ¿verdad? Porque una persona le sintió o sintió que se movió, famoso movió su mano, Y ¿entendés? la lágrima también, si es Sí. que se da normalmente cuando alguien fallece, no sé. El tema de los fluidos, gases del Porque cuerpo y viste todo que, lo demás lo que hace viste que en algunos casos, cuando le prepara el cuerpo en la funeraria, la boca, por ejemplo, para que no permanezca abierta, ellos tienen un método de pegar, ¿entendés? En el caso de la señora lo tenía así, ¿verdad? Tenía el famoso algodón que se pone y todo más, entonces por ahí hay cosas raras que a pesar de eso todavía, ¿entendés? Reaccionará, pero si es que la formalizaron como tenían que haber formalizado, era imposible que ella reaccione. Sí. Eso es lo que uno se pregunta, dice. Fíjate nomás esto que les dije para que nos digan ahora Mari vino con su historia. Los ataúdes de seguridad son ataúdes con sistema de seguridad por si alguna persona la enterraran viva accidentalmente. Consisten en poner mecanismos dentro provocando el sonido de una campana que salga una bandera en la superficie con la intención de que pueda ser rescatada la persona y en algunos casos dar oxígeno al interior de la tumba. Ah, ya cuando te entierran incluso. 1897. Y que vos estirarlo así. Claro, plin, clink, clink, clink. Ah. Sonaba la y campana. te iba rápido, había sido que no manos eran de pariente o lo que sea. Patentó un conde belga en 1897 el sistema de rescate que mecánicamente detectaba movimiento en el pecho, que accionaría una bandera, una lámpara, una campana y aire fresco. Ay, qué pena. O sea, tenía todo un ducto para hacer todo eso. No era lo si vos luego voluntariamente, sí, es que se movía tu pecho nomás. Lo que quiere decir que había aire. Interesantísimo este tema es. Por eso es que más allá del caso concreto de Pedro Juan, habría que revisar un poco los protocolos de cómo se trabaja el tema. Hay una especialidad. El doctor Lemir, por ejemplo, es uno de los que siempre consultamos en este tipo de situaciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, alguien comenta, eso pasó con mi mamá cuando falleció, dice, todo el cuerpo estaba todavía caliente, dice. Y hay casos y casos, ¿no? Situaciones donde demora más en tener la rigidez cadavérica. En este caso, el forense dice que tenía cerca de 40 grados de fiebre la señora por el dengue que tenía. Claro, y quedó esa temperatura. Entonces, tipo, tarda más en enfriarse. Eso es al menos lo que explica, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, me está gustando, ya te parece Sombras en la Noche. Por ejemplo, si nos vamos, Mariano, ¿A dónde? y a la otra vida, ya nos vamos de este mundo, nuestra barba, nuestro pelo, las uñas siguen creciendo unos cuantos Sí, días. es cierto. Sí, sí. ¿Unos cuantos días sigue saliendo? Sí, sigue saliendo, sigue creciendo uña, todo. Ah. Todavía hay reflejos de vida. Entonces, ocurre todavía un fenómeno biológico dentro del cuerpo, inclusive horas después de producido el fallecimiento oficial o real. Interesante el tema, es toda una especialidad de hecho luego en la medicina. Ya algún día hablaremos un poco de esto con los especialistas, pero es un tema interesante más allá de lo anecdótico
y respetando el dolor de esta familia que finalmente perdió a su mamá, ¿verdad? Exacto, la gente sigue escribiendo y dice, eso que parece muerto o casi sin pulso se llama catalepsia. Cierto. El pulso es mínimo, dice Pedro de Campo Inestán, que no está... Pero en viendo. ese caso, cuando la persona sí vive, ¿verdad? O sea, la catalepsia es una persona que vive, pero que se le baja todo el pulso, prácticamente, o sea, pierde la conciencia y es como que está fallecida, pero en realidad está viva. Sí. La Esa es la catalepsia diferencia. es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. No obstante, se halla en un estado consciente, el cual a su vez puede variar. Mirá vos. ¿Cómo vamos aprendiendo con la teleaudiencia? Sí, ¿verdad? acá hay casos de gente que tuvo también seres queridos que fallecieron y dice que las 2 de la madrugada y las 6 todavía el cuerpo estaba caliente, o sea que tipo no tuvo esa rigidez. Generalmente hay casos donde fallece y a poco tiempo ya se enfría por completo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Este no es el caso. Y así muchos mensajes van escribiendo la gente con relación al... Bueno, al reiteramos para los que van entrando en sintonía que esto ocurrió en Pedro Juan Caballero, motivó una revisión inclusive del cuerpo hasta que se certificó la muerte de una mujer que aparentemente todavía mostraba algunos signos vitales aún estando ya en pleno velatorio. Cosas que van ocurriendo y comentamos también acá en esta mañana de Pulso Urbano, día sábado, pleno verano, con muchas cosas que van pasando